Bueno, Shabbat Tov a todos de nuevo. Estamos en las leyes de Mamrim, de rebeldes, capítulo 6. Y hoy seguimos lo que vimos en el Shiur de jueves de noche, el tema del honor a los padres. Muy interesantemente, el Rambam, empieza primero con lo negativo de el tema de respeto a los padres. Empieza en el capítulo 5, que es el capítulo previo que vimos, acerca de alguien qué pasa si uno maldice a su padre, o alguien que daña a su padre o a su madre. Eso es lo que vimos en el capítulo 5, y la grabación ya está en nuestro canal de YouTube, si alguien se lo perdió. Y ahora pasamos a lo positivo, como quien dice, de esta mitzvah. Dice el Rambam así, el Hot Mamrim Perek Shishi, capítulo 6, Halajá Ale. Dice, Kibud Avae Mitzvah Asekdola. El tema de respeto a los padres es una mitzvah muy grande, y por providencia divina, quizás esta semana vamos a leer en la Torá este Shabbat los 10 mandamientos en Parshat Yitro, y allí el quinto mandamiento es nada más ni nada menos que el tema, la mitzvah del respeto a los padres. Dice Ram, entonces el tema del respeto es una mitzvah muy importante. Dejen morá baem, y así también el temor que uno le tiene que tener a sus padres. Shakal otona katuv bechodou b'moró. El pasuk, la Torá, los compara con el respeto y el temor a Dios mismo. ¿Cómo vemos eso? Dice en el pasuk, en Éxodo 20:12, dice Kaved et avija bet imeja, que esto es en la parsha de esta semana. Y dice también Kaved et Hashem meonja, y dice respeten a tus padres, a Dios con tu dinero, en Proverbios 3:9. Ubaviv imo katuv ish imo baviv tirah, ubakatuv et Hashem lekeja tirah. Dice también que uno debe temer a sus padres, y dice que uno debe temer a Dios. O sea, vemos que la palabra temor es usada con respecto a Dios y con respecto al padre de uno, y la palabra respeto también es usada con respecto al tema del padre y al tema de Dios. Interesante, dice el Jinuj, que por qué es tan importante el tema de respeto a los padres, que dicho sea de paso, es una de las pocas mitzvot que dice en la Torá acerca de la recompensa que uno recibe por por cumplir con esa mitzvah en particular. En la Torá dice, dice, uno debe respetar muy bien, como dice Moshe David, respetar al padre y la madre, y Dios te va a alargar los días de tu vida. Entonces explica el Jinuj por qué es tan importante esta mitzvah, y una explicación muy linda que da es que el tema de respetar a los padres es un tema de agradecerle a alguien que le dio a uno. Los padres lo trajeron a este mundo, aparte de todo el esfuerzo que involucra todo el tema de criar a los niños. Entonces, si uno no respeta a sus padres, está básicamente no agradeciendo, está siendo un no agradecido por algo que ellos hicieron tan importante. Ese es el tema. Entonces dice, y así también, entonces en definitiva dice, si uno no respeta a sus padres, va a terminar faltando el respeto también a Dios. ¿Por qué? Porque si no admite y si no agradece a sus padres que le dieron todo lo que le dieron, tampoco va a agradecer a Dios, que en definitiva es la fuente de todo. Por lo tanto, es una mitzvah tan importante. Dice el Rambam. Entonces está comparado esta mitzvah con la mitzvah de respetar y temer a Dios, así como es una mitzvah de temer y respetar a los padres, así también es respetar y temer a Dios. Por lo tanto, uno que teme y respeta a sus padres es como si respeta y teme a Dios. Hamekalela vivimos, dice el Rambam en la Japet, alguien que maldice a su padre o a su madre, Beskilá recibe el castigo de Beskilá, es apedrado, de Amegadef Beskilá, y una persona que blasfemea también recibe el mismo castigo. Vemos de vuelta otra comparación. Hinea Shveo Tam Beonesh, vemos que tienen el mismo castigo, que es una persona que blasfemea, es también una persona que le falta respeto a sus padres. Ikdim Av Leem Lechavod, Vikdim Av Leem Leav Lemora.
Dice, con respecto al tema de respeto, primero dice la Torá el padre, que uno tiene que respetar al padre y después a la madre. Con respecto al tema del temor, primero dice la madre y después el padre. ¿Por qué cambió el orden? Para demostrar que son iguales. Porque si hubiese dicho primero la madre en los dos casos, uno hubiese dicho hay que respetar o hay que honrar más a la madre. ¿Sí? O si hubiese dicho el padre primero, entonces así en un caso puso el padre y en otro caso puso la madre para decirte que son exactamente iguales. Eso es lo que dice el Rambam. Otra explicación linda es que naturalmente uno teme a su madre y teme a su padre y respeta a su madre. Por lo tanto, nos tiene que decir, con respecto al amor, al respeto, dice primero el padre, porque naturalmente uno respeta quizás más a su madre, o sea, más cariñoso el tema. Y el temor, uno generalmente teme más a su padre, entonces dice primero que hay que temer también a la madre. Ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere. Cuando dice temer, cuando dice respetar, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? En Alajá todo está muy claramente estipulado, muy claramente definido. Entonces, ¿cuál es la definición esta de temer y cuál es la definición de respetar? Veo que se me está muriendo la batería. Voy a tratar de enchufar. There's no situation here? Well, yours team doesn't want to be there, but well, I tried doing my thing, but it wasn't working with the leaders. Now I'm broke like this. Yeah. Now I'm broke. Do they have one? Maybe. I don't have any battery. I don't give you one thing. No, I have my own, but it's not going to record. Ok, seguimos en esto. No sé cuánto jugo tengo. Voy a bajar acá. Bueno, se murió. A ver. No. Voy a bajar acá por lo menos la cantidad de luz acá. Ahí está. Bueno, quizás ahora nos da un poco más. Dice acá que tengo 8 minutos. Si se desconecta, entonces voy a pasar a otra computadora, que ahí no vamos a poder grabar, entonces vamos a hacer rápido. Dice así, Eis de Morá, cuando decimos temor, ¿a qué nos referimos? Dice, Veis de Kavod, Morá, Levi, ask Gabriel if you have the phone. Thank you. Veis de Kavod, ¿y qué respeto? Dice, Morá, temer, lo med bimkomo, velo yosher bimkomo, velo soter et varab, velo machria et varab. Dice, ¿qué significa temer? Dice, por temor a su padre, uno tiene prohibido pararse en su lugar, o sea, si tiene un lugar fijo donde se para, y no sentarse en su lugar, velo soter et varab, y no discutir con él, velo machria et varab, ni tampoco dar una opinión contradictoria a la opinión de su padre. O sea, eso es tener temor. Quizás una palabra mejor para temor sería reverencia. Sí, no sentarse en lugar de su mesa, me juzgo. Muy bien. Ok. Acá encontramos algo para enchufar. ¿Entendán? Ok, un segundito. Ahí está, perfecto. Bueno, ahora podemos estudiar en paz. Ok, ¿sí? Entonces eso se refiere a temor. Veloy Kralo Bishmo, sigue el Rambam diciendo tampoco que lo llame por su primer nombre, que no lo llame su papá con su nombre, sino que le diga papá o tati o father o dad. No Bejal Velom Motor, esto se refiere en su vida y también en después de la vida del padre. O sea, nunca llamar al padre por su nombre. El Omer Abba Mori, si no dice mi padre o mi maestro. Allá Shema Viv o Shem Rabok Shema Genim Shanet Shmam. En el caso que tiene amigos que tienen el mismo nombre del padre, tiene que llamar a sus amigos en un apodo o con otro nombre. No puede usar el nombre del padre inclusive para llamar a otros. Y la el iris el me parece a mí, Shein Nizar Bekach Elo Beshem Shehu Pele. Shena Kol Dashimbo. אבל השמות שקוראים בהם את העם, כגון אברהם, יצחק ויעקב, משה וכיוצא בהם, בכל לשון ובכל זמן, קורא בהם לאחרים שלא בפניו, ואין בכך כלום. Dice el Rambam, esto ¿a qué se aplica? Se aplica en el caso que el padre tiene un nombre no tan común. Por ejemplo, el nombre Benzi no es tan común. Entonces, pero después hay nombres que son más comunes. Por ejemplo, Moshe es un nombre más común. Reuben es un nombre más común. Abraham, Isaac, Jacob. Entonces dice el Rambam, si el padre tiene un nombre así no tan común, entonces que no llame a su amigo con ese mismo nombre, porque es como un nombre particular del padre. ¿Sí? Pero si es un nombre muy común, entonces sí puede llamar a sus amigos con ese nombre.
Esto también, muy bien, como dice Moshe, esto también aplica con respecto al maestro de uno. Sigue el Rambam. Entonces, eso es el tema de temor, de reverencia. O sea, no sentarse en su lugar, no cortarlo medio que está hablando, no discutir con él, no dar una opinión que sea contradictoria suya, no llamarlo por el mismo nombre. Eizehu kavod, cuando dice la Torah que hay que respetar al padre, ¿a qué se refiere? Ma'achilu mashkem albishu mechasem mishel ha'ab. Dice, le tiene que dar de comer, le tiene que dar de tomar, le tiene que dar de vestir y le tiene que dar de cubrirse. Y esto es, o sea, puede usar el dinero del padre, pero se tiene que ocupar que el padre tenga que comer, tenga que vestirse. En el caso que el padre no tiene acceso al dinero para comprar estas cosas que necesita, entonces él puede usar el propio, tiene que usar el propio, el hijo tiene que ocuparse de usar sus propios medios para darle de comer, vestir y que el padre pueda vivir de una manera honrable. Eso todo está incluido en la mitzvah de respetar al padre. Dice, y también lo tiene que entrar y salir, o sea, si el padre necesita ayuda moviéndose, es también responsabilidad del hijo. Dice Rambam, así como las leyes que aprendimos hace mucho acerca del respeto que uno tiene que tener con su padre, así con su maestro, así también es con el padre con respecto a estos temas. Dice, Ba'ab shahayat hamid beno, ein ha'ab omed b'fnei haben. En el caso que un hijo le enseña a su padre, vamos a decir que el padre no tuvo la oportunidad de estudiar, el hijo es uno que conoce mucho de Torah, entonces el hijo, aparte de ser hijo, también es el maestro del padre. Entonces en general hay que pararse cuando entra el maestro al cuarto, como una señal de respeto. Pero en el caso que el hijo es maestro del padre, entonces como señal de respeto al padre, el padre no se tiene que parar enfrente de su hijo. Es interesante que uno de los maestros del Rebbe, cuando el Rebbe era un niño viviendo en Yekaterinoslav, uno de sus maestros, que el Rebbe tenía maestros personales que venían y enseñaban en la casa, llegó a Estados Unidos, sobrevivió todas las persecuciones de aquella época y llegó. Cuando él entraba al Fabrengen, cuando el Rebbe hacía un Fabrengen enfrente de todos los Hasidim en Shabbat o días festivos o días alegres, había miles y miles de personas. Cuando él entraba al Fabrengen, el Rebbe se paraba enfrente de todos, había gente y rabinos muy importantes y todo. El Rebbe, siendo el Rebbe, siempre se paraba igual cuando entraba su maestro. O sea que vemos de acá, podemos aprender un poco acerca de la importancia de este tema. Seguimos. Dice entonces, ¿cuál el caso que el hijo es el maestro del padre? Entonces el padre no se tiene que parar como respeto, señal de respeto a su hijo, el maestro, y el hijo se tiene que seguir parando como señal de respeto hacia su padre, en el caso que el padre, inclusive si el padre es su alumno. מהרוני בשביל עצמי, פטורוני בשביל עצמי, אלו מהרוני בשביל אבא, פטורוני בשביל אבא, וכן כל זה בזה, לעולם יכלול בכלל דבריו שהוא חושש בכבוד אביו ומתעלם ממנו. Dice el Rambam, de la misma manera que tiene que respetarlo de las maneras que dijimos, así también tiene que respetarlo de la manera que habla. O sea, por ejemplo, en sus negocios, si va a hacer negocios en lugar de su padre, entonces tiene que hablar con expresiones de afección y de respeto hacia su padre. O sea, no ponerse él en el lugar de su padre. Si está haciendo negocios para su padre, tiene que decir, o sea, déjenme hacer tal y tal cosa por mi padre. ¿Sí? Y no hablar de una manera que él esté tomando, como quien dice, el lugar de su padre de una manera no respetuosa. Dice el Rambam, también tiene que respetarlo, como dijimos antes, inclusive después que fallece. Antes mencionamos que no puede usar el nombre del padre. Dice el Rambam, en otros modos de respeto también
está incluido el tema después de la muerte. Keitzad, como si esto hayamet, var shmo mi piblo de marca jamaraba, el marca jamara bimori, anika parat mishkavo. Dice el Rambam, si él dice algo en nombre de su padre, que no diga así dijo mi padre, sino dice, que diga, si es después que falleció, que diga así dijo mi padre, mi maestro, anika parat mishkavo, yo soy una expiación de su muerte. O sea, que mi existencia sea como una expiación. La costumbre de decir esta expresión es solo durante los primeros 12 meses después de la muerte. Todo como dice el Rambam, dice el Rambam, en los primeros 12 meses se dice yo soy la expiación de su muerte. Después de los 12 meses, después que menciona el nombre del padre, dice o como la gente dice, Zichrono Lebrajá, o Alaba Shalom. La expresión que usa el Rambam es que sea recordado para el mundo venidero, que sea recordado para bien. O sea, ahí está incluida la obligación de mencionar títulos de honor con respecto a un padre o un maestro fallecido, que cuando uno menciona su nombre o algo que él dijo, tienen que incluir los títulos de respeto. Esta obligación de respeto hacia los padres es una obligación hacia los hombres para los hombres y las mujeres, o sea, los dos están obligados igualmente de respetar a sus padres. Dice, la diferencia es en la accesibilidad, porque la mujer va a vivir con el esposo, entonces muchas veces no tiene la posibilidad de quizás servir a sus padres de la manera que ella quisiera, pero el hombre tiene esa responsabilidad de hacer todo lo que está a su alcance para servir a sus padres. Dice el Rambam, ahora que pusimos la base de estas leyes, el Rambam pasa a decir casos extremos en los cuales uno puede pensar que en esos casos uno ya está exento de respetar a sus padres, y nos muestra el Rambam que no obstante en estos casos aparentemente extremos uno sigue teniendo esta obligación. Dice el Rambam, por ejemplo, ¿cuáles son estos casos? Zog de Rambam azoy Adihanu kibud avaim afilu natlu kis shel zehuvim shelo vishlichu befanav liyam lo yachlimem velo yitzak bifnehem velo yichas kenegdam elo yikabel gzerat hakatuv veishtok. Dice el Rambam, inclusive si su padre o la madre agarra una bolsa llena de oro que le pertenece al hijo y la tiran al río, dice, tiene prohibido el hijo de gritarles y de avergonzarlos o de mostrar ninguna señal de enojo frente a sus padres, hasta tal punto es el honor y el respeto que uno tiene que tener para con sus padres. Sí, esto también tiene que ver con todo el tema del enojo en la Torá, que nos enseña el Talmud. Uno que se enoja es como que está sirviendo ídolos. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la comparación de enojarse? Algo que desafortunadamente es una conducta bastante común, bastante diaria. ¿Qué tiene que ver eso con el tema de servir ídolos? Que es algo bastante extremo. Y la explicación es porque el enojarse, uno está básicamente diciendo que tal persona le agredió de tal manera. Si yo me enojo con alguna persona que me hizo algo, estoy diciendo que él eligió hacerme tal cosa negativa, por lo tanto me estoy enojando con él. Pero si yo sé que todo lo que pasa es porque Dios decretó que sea así, y la gente no puede agredir de por sí misma, o sea, es un decreto, uno puede elegir ser el emisario de Dios para mal, pero que yo tenía que ser agredido de tal manera, eso es un decreto divino. Que me lo hizo él, eso es su elección, pero de que a mí me tenía que pasar tal cosa, eso es un decreto divino. Entonces si yo me enojo con él, es como que estoy diciendo que él tuvo su elección, él me hizo algo. Al decir que él me hizo algo, estoy diciendo que hay una fuerza fuera de Dios, o sea que está Dios y está esta persona que me agredió. Entonces, por lo tanto, me enojo con él. O si me enojo en general por algo que pasó, estoy diciendo que aquella cosa
no pasó por la voluntad de Dios. ¿Sí? A no ser que me enoje con Dios, esa es otra historia. Entonces acá también uno tiene que tomar lo que dicen los padres, callarse la boca y no expresar ningún tipo de enojo. Deja morón, eso es, hasta ese punto se respeta, o sea, hasta ese punto, inclusive si le hacen eso, tiene que seguir respetándolos. Deja morón, y hasta dónde llega el tema de la reverencia, del temor. Dice, afilo allá los ves betadim hamudim yoshev berosh bifnei akal, o bo aviv veimo bekoro begadav vehiko berosh veyarku bifanav lo yachlimem leishtok velo bifached memelach malcham lochem shetzivao bekach. Dice, inclusive si él está en una posición de honor y está vestido enfrente de toda una congregación con ropas lindas, ropas importantes, y viene el padre y la madre y le escupen y le rompen la prenda, o sea, le hacen pasar una vergüenza impresionante. No obstante, él no puede decir nada, tiene que estar completamente callado y aceptar eso. ¿Por qué? Porque así ordenó Dios que hay que respetar y hay que honrar a los padres. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה לא היה יכול לפרחס בדבר קל וחומר למי שאמר והיה עולם כרצונו. Dice Rama, porque si un rey de carne y hueso hubiese decretado que se tiene que comportar de tal manera, obviamente no se hubiese comportado de manera contraria, porque no le conviene hacer lo que contrario a lo que dice el rey. Obviamente, si el rey del universo, el creador del mundo, decretó que hay que respetar a los padres hasta tal punto que se va a comportar así, sigue el Rambam en el Hajet. אף על פי שכבר נצטווינו אסור לאדם להכביד ולא על בניו ולדקדק בכבודו עמהם שלא יבם לידי מכשול אלא ימחול ויתעלם שאב שמחל לכבודו כבודו מחול. Dice el Rambam algo muy importante. Vimos hasta ahora hasta dónde uno tiene que respetar y temer y tener reverencia a sus padres. ¿Sí? No obstante, dice el Rambam, los padres también tienen una obligación de no imponerse sobre los hijos y no demandar mucho el honor. Porque si uno demanda mucho el honor, naturalmente lo que está haciendo es que los hijos no lo respeten. ¿Sí? Si uno lo pide demasiado, le está haciendo mucho más difícil a los hijos que lo respeten. Y eso ya pasa es un problema, porque los hijos tienen esta obligación, que es una obligación muy importante y muy difícil de llevar. No es por nada que Dios promete larga vida a aquel que la cumple. No obstante, los padres tienen también su responsabilidad, que es no pedir mucho el honor. Si piden mucho el honor, probablemente le va a ser muy difícil a los hijos que se lo den. Vamos, alguien me hizo una pregunta acá en privado y la respuesta va a llegar en Alajá Bet. Dice Alajá Tet, Amake beno gadol menadinoto, shareu ver al belifneiben lotimishal. Dice el Rambam algo muy muy fuerte acá. Dice, una persona que le pega a su hijo mayor, o sea, no al hijo, al primogénito, sino a un hijo que ya maduró, un hijo que ya, que ya es maduro, que es una persona madura, ¿sí? Si uno le pega a su hijo mayor, el padre está transgrediendo. ¿Por qué está transgrediendo? Porque está transgrediendo la transgresión que dice en Levítico 19:14, dice Lifne y verlo titem michal. Enfrente de un ciego está prohibido poner una roca. Esa prohibición va acerca de cualquier cosa que uno tiene prohibido asistir a una persona que transgreda. O sea, una roca significa físicamente esa prohibición acerca de no poner algo enfrente de una persona ciega para que no se tropiece. Pero así también va con respecto al tema de Torah y Mitzvot. Uno tiene prohibido asistir o facilitar que otra persona haga una verá, que otra persona transgreda. Entonces dice el Rambam, un padre que le pega a su hijo maduro, un hijo que no es un niño, ¿qué está haciendo? Está facilitando, está invitando que ese hijo le falte el respeto. ¿Por qué le pegas a tu hijo mayor? ¿Ok? Entonces, o sea, el hijo, si le pega al padre, tiene que seguir respetándolo y honrándolo como vimos antes. Pero no obstante, el padre tiene prohibido pegarle a su hijo. Porque lo que está haciendo está facilitando y está demandando y está sudando de que el hijo le falte el respeto. Entonces, por su cuenta, él está transgrediendo. Alajá Yud,
מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שילוחם עליהם, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שישתתו ביותר, ינחם וילך לו, ויצווה אחרים לנגון כלא אליהם. Dice el Rambam algo que pasa a menudo, bueno, que es el caso que lamentablemente, desafortunadamente, cuando a veces los padres están muy viejos y pierden la mente sana, entonces a veces eso se le hace muy complicado para el hijo tratar con eso. Entonces dice el hijo que trate de tratar con eso lo máximo que pueda. En el caso que no puede, entonces que consiga otra persona que asista a sus padres. O sea, a veces para el hijo es muy difícil, porque por todos los sentimientos que tiene y a veces se complica mucho. Entonces tiene la obligación de conseguir otra persona que se ocupe del bienestar de sus padres. Un bastardo tiene obligación también de respetar a sus padres igual que uno común, que un hijo común. Inclusive si el padre es una persona malvada y un transgredor de las leyes de la Torá, no obstante uno tiene la obligación de respetarlo y de tratarlo con reverencia. Ver al libre Torah, le llamarlo Abba, aparta el libre Torah, le llamarlo Abba, Katube Torah Kajwakaj. En el caso que ve que su padre está transgrediendo, entonces que no le diga papá estás transgrediendo, sino le diga, que le haga como una pregunta, le diga ¿está permitido hacer eso? Como que quiere aprender. Entonces es una manera más respetuosa y no decirle al papá estás haciendo algo mal. Esto es algo que muchos en nuestra generación que se están acercando a nuestro legado milenario de Torah y Mitzvot, muchas veces resultan y aparecen conflictos en la casa, desafortunadamente, por la manera de vivir, el tema del Shabbat, el tema de Kashrut y otros temas. Shalom Chaim, Shavuotov. Entonces dice el Rambam acá, uno que sus padres le dicen que tiene que transgredir lo que dice la Torah. Ven llamarlo la voz del mitzalot aseo, levater mitzat aseo, no importa si le dijeron que no puede cumplir un precepto, un mandato positivo, o sea, activo, o un precepto pasivo, o sea, le dijeron que no puede hacer algo que debe hacer, o que haga algo que no debe hacer. Dice, en cualquiera de los casos, haréis de lo ishmalo, él no le puede escuchar a sus padres. Porque y esto es una lógica muy, o sea, es un razonamiento muy lógico. ¿Por qué? Porque ¿por qué uno respeta a sus padres? Porque Dios lo obligó. Entonces Dios lo obligó a respetarlos, pero Dios también lo obligó que respete, o sea, Dios lo obligó a las otras cosas. Entonces, si el respetar a los padres contradice a la fuente sobre la cual, si respetar a los padres contradice a la fuente por la cual uno está respetando a sus padres, entonces obviamente que no tiene que respetarlos en ese tema. Dice el Rambam y lo trae por lo que dice en el Pasuk, en el versículo que dice acerca del respeto a los padres, en Levítico 19:3, dice Ish imo vaviv tirao, uno tiene que tener reverencia para sus padres y sus madres, Veshabtotai tishmeru, y dice, y cuiden a mi Shabbat. En el mismo versículo que dice acerca de la reverencia a los padres, también dice acerca del cumplimiento del Shabbat. ¿Qué aprendemos de ahí? Que uno respeta a sus padres siempre y cuando no le niegan el cumplimiento del Shabbat, así como todas las mitzvot. Interesante que la pregunta puntual que me hicieron acá por chat privado fue acerca de padres que no están contentos con el cumplimiento del Shabbat. Alajá, ok, entonces ahí está muy claro ese tema. Alajá Yud Gimel. Dice, Amalo Aviv, si le dijo el padre, Hashkeni Maim, Yesh biado lasot mitzvah. אם אפשר למצווה שתעשה על ידי אחרים תעשה ותעסק בכבוד אביו שהם מבטלים מצווה בפני מצווה ואם הם שם מכינים לעשותה תעסק מצווה בניח כבוד אביו שהוא והאביו חייבים בדבר מצווה ותלמוד תורה גדול מכבוד אביהם. Dice el Rambam en el caso que el padre le pidió que le traiga un vaso de agua y en ese momento en ese caso el padre le pide traer un vaso de agua y en ese mismo momento tiene que cumplir con una mitzvah.
Entonces la pregunta es, ¿qué hace? ¿Hace la mitzvah o hace lo que le pidió el padre? Entonces depende, si es una mitzvah que puede esperar, una mitzvah que puede hacerse a través de otros, por ejemplo, darse de acá. Entonces uno le puede decir, tomar los 10 pesos y dáselo a ese hombre. Entonces ahí tiene que hacerlo a través de otro, o puede esperar. Por ejemplo, la mitzvah de, no sé, de ponerse tefilín. Si el padre de mañana le pidió un café, entonces no le diga, no te puedo dar el café porque tengo que ir al shil. Puede dar el café y puede ir al shil. O sea, puede combinar las dos. Pero en el caso que es o una o la otra, entonces tiene que hacer la mitzvah. ¿Por qué? Porque él y su padre, los dos están obligados a respetar a Dios. Y dice el Rambam, el tema de la mitzvah de estudiar Torah es inclusive más importante que la mitzvah de respetar a los padres. הלכה י"ד, אמר לו אביו השכני מים, ואמר לו אמו השכני מים, מניח כבוד אמו ועוסק בכבוד אביו תחילה מפני שהוא ואמו חייבים בכבוד אביו. En el caso que el padre y la madre le piden que le dé agua, entonces ahí le tiene que dar primero al padre. ¿Por qué? Porque el padre, él y la madre, los dos tienen la mitzvah de respetar a el padre. הלכה ט"ו, חייב האדם לכבד את אשת אביו, אף על פי שאינו. Uno tiene la obligación de respetar a la esposa de su padre, aunque no es su madre. Kol zman shaviv kayam, siempre y cuando el padre está con vida. Shezeh bechol kvod aviv, ¿por qué? Porque en eso está incluido el tema de Shezeh bechol kvod aviv, porque eso está incluido en la mitzvah de respetar al padre. O sea, si uno respeta a la esposa de su padre, en definitiva está respetando a su padre, porque su padre quiere que su esposa sea respetada por sus hijos. Y así también respetar al esposo de su madre, porque ahí también está incluido ese tema. Siempre y cuando la madre está en vida. Pero una vez que ya fallece el padre o la madre, uno no tiene esta obligación de respetar hasta tal extento. O sea, uno tiene la obligación de respetar a cada ser humano, pero respetar hasta, o sea, tanto como vimos ahora con respecto a estos temas, eso solo cuando el padre y la madre están en vida. Y dice el Rambam, una mitzvah rabínica es que uno tiene que respetar a su hermano primogénito, a su hermano mayor, de la misma manera que respeta a sus padres, y eso se aprende de lo que dice en la parashá de esta semana. Dice Kaved et avija ve'et imeja. Podría haber dicho Kaved avija ve'imeja, porque dice respetar a tu padre y a tu madre con una et agregada. Dice, eso sos et lerabot et ajija agadol. Et es para incluir a tu hermano primogénito. Yo desafortunadamente soy el segundo. Entonces, en ese caso se complicó un poco. Pero, así dicen nuestros sabios. Con esto concluimos el shiur de hoy. Si Dios quiere, vamos a tomar preguntas. Veo que hay bastantes preguntas, algunas preguntas. Paramos la grabación y tomamos preguntas.